Hola, hola, ¿cómo están chicos? Buenos días. Hace rato que no grababa porque estaba en un tema de reflexión y creo que me voy a meter la pata a los caballos, pero creo que es necesario. O sea, no podemos temer eh, hablar las cosas de Dios en la manera que Dios nos habla, teniendo miedo a los hombres y a las corrientes de pensamiento. Hoy necesito mencionar un tema muy contingente. La contingencia es un problema para la iglesia, siempre ha sido problema, pero tenemos los ejemplos vivos de nuestros mártires, nuestros apóstoles y los grandes cristianos de la historia que intervinieron para ir en contra del poder religioso civil como fue Lutero, Ringlo o Calvino, por ejemplo. Y de ahí grandes hombres que murieron en la hoguera o de forma terrible, defendiendo abiertamente los valores cristianos. Yo no quiero usar la palabra cobardía, pero hoy día la iglesia usa, se calla mucho, diciendo, refugiándose, me habían dicho, en que nosotros solo somos de oración. Nosotros no intervenimos, sino en oración por nuestros gobernantes, por nuestros dirigentes, por la clase civil, y lo cual debe ser así. La Biblia dice que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, pero solo debemos orar. Mira, recién acabamos de pasar un proceso eleccionario donde los ánimos y las pasiones se exacerbaron. Está claro. Las amenazas que hoy día hay sobre nuestra democracia son enormes. Ya están algunos protestando que no aceptan la votación de la mayoría. Pero esa mayoría ha permanecido impávida y así, sin alegar, sin protestar, sin oponerse, ha ido siendo destruida poco a poco en todas sus bases institucionales y formales y morales. Nosotros los cristianos no solo somos cristianos en el mundo espiritual, somos cristianos también en el mundo civil. Yo no le estoy dando más importancia a esto, pero sino ¿para qué votamos? ¿Para qué tenemos obligaciones civiles? ¿Para qué tenemos que velar por una sociedad que debiera estar lo más sana posible? ¿O no somos partícipes de eso? Así que hoy día, si tú consideras que la sociedad está enferma por una falta de fe en Cristo, en Dios, si tú eres de esa opinión, debes escuchar esto que estamos hablando. Y debes atender a un ruego que pocas iglesias se atreven a mencionar. Pocas, muy pocas. Nosotros somos seres humanos, espirituales, pero que participamos en un mundo, no siendo del mundo, y que debemos ser la sal y la luz del mundo. Y para ser la sal y la luz del mundo, no debemos callarnos. El testimonio de nuestra vida debe ser no solo con el hecho de que nosotros somos santos, que no cometemos pecados. No, nosotros tenemos una participación activa en esta sociedad. Y siendo la sal, debemos oponernos firmemente a todo aquello que ataca la sanidad de esta sociedad, la sanidad moral. Dice la Biblia que la única forma de llevar luz al mundo, ¿no es cierto?, es proclamando la verdad de Dios. Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino, en mi sendero. Por lo tanto, proclamar la palabra de Dios no solo me trae luz a mí, trae luz a cualquiera, sobre todo a aquellos que no la conocen, que no saben que esto es verdad. Todas las cosas, escúchenme bien esta parte por favor, todas las cosas de todo el ámbito de nuestra vida debe estar sometido a la palabra de Dios.
¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Porque nuestras vidas han sido transformadas. No sacamos nada con hablar, predicar, y dentro de nuestra iglesia, y proclamar el nombre de Dios, si no ejercemos autoridad de Dios en una vida transformada. Una vida transformada. La única característica que nos define como cristianos, de verdad, no de mentira, no aquellos que dicen ser cristianos y no lo son, como dice, sino que son de la sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis, es que nuestro ser completo se pueda mantener en sanidad y pueda proclamar esta sanidad a las demás personas, a la civilidad. Por los frutos lo conoceréis, dice Gálatas. Por lo tanto, el fruto de mi vida no es solo lo que yo hago, sino que es lo que hago con mis vecinos. Cuando ellos participan de obras infructuosas como, no sé, pues los chistes sucios, las malas palabras, yo no puedo participar. Yo debo contradecir esto. Debemos enseñarle a los otros que eso no es bueno. Mira, esto cuando alguien no solo se encierra en su iglesita a proclamar el Evangelio, sino que lo proclama para todas partes y habla la verdad que duele a la gente, porque ahí está, incomoda a la gente hablar la verdad de Dios, le incomoda. Y eso nos produce temor, eso es natural. Hermanos queridos, eso es natural. Yo no te voy a decir que no produce temor hablar de estas cosas. Pero esto que incomoda a la sociedad es lo que sana a la sociedad. Es el antiséptico sobre la herida. Produce escozor, produce problemas, produce dolor. Pero es necesario que seamos valientes. En buena manera hablar de las cosas de Dios. Y nosotros, ¿cómo vemos que esto es una realidad? Cuando no solo hacemos las cosas de Dios, o sea, no solo cuando hablamos de las cosas de Dios, sino cuando las practicamos, ¿no es cierto? Santiago 1:22 dice, no se conformen con hablar, predicar, sino que hagan, practiquen las cosas que están escritas en la Biblia. Pedro y Silas fueron encarcelados y tratados duramente. Y una vez que salieron, siguieron proclamando la palabra de Dios. Y los amenazaron. ¿No les dijimos que no debían hablar de estas cosas? ¿Y qué dijo Pedro? En Hechos 27, no, en Hechos 9 parece. Bueno, no me acuerdo en este minuto ya, pero ¿qué dijo? Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Yo sé que esto les molesta, esto les incomoda, pero es necesario hablarlo. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay algo en el gusto personal, en una creencia, en una ideología personal que se opone a Dios, a la palabra de Dios, y que a mí me gusta y por lo tanto yo voy a seguir eso antes que la palabra de Dios. No. Sea cual sea mi pensamiento, corriente política, corriente ideológica, corriente de lo que sea, que se oponga a la palabra de Dios, yo soy enemigo de esa posición. Y créanme, enemigo en buena lid, enemigo según la obediencia a Dios. Yo debo estar en obediencia a Dios. Si algo está sobre la palabra de Dios en mi vida, por favor, díganmelo, porque muchas veces no nos damos cuenta. No estoy criticando a los demás, pero no nos damos cuenta. Dios no solo nos manda a orar, sino a proclamar la verdad ante nuestro gobernante y ante el pueblo en general. Hay muchos ejemplos, chicos. Natán interpeló a David directamente en su pecado. Pablo, cuando habló al capitán de la nave antes que se hundiera, le dijo, Dios no va a permitir que nadie se hunda. Él habló en nombre de Dios, directamente a hombres que no creían en Dios. Daniel fue elegido como gobernante, ¿por qué? Porque tenía características especiales, espirituales que nadie más tenía y gobernó en muchos reinos, en varios reinos. Y cuando Jesús dijo, yo escogí a Pablo, ¿por qué? Porque instrumento me escogió para hablar ante reyes, ante gobernantes, ante el mundo que no cree en mí. Vamos a seguir, no se vayan, sigo al tiro de inmediato.